queridos hermanos, estamos nuevamente trabajando aquí con ustedes, compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Hemos visto algunos materiales, desde la doctrina, las escrituras, el pecado, luego vimos la salvación, y entonces lo que continúa es el fundamento del cristiano. Soy el pastor Juan de la Iglesia Cristiana, el Camino de la Cruz. Aquí estamos para tratar de hablar un poquito respecto de la palabra de Dios, respecto de los principios y los fundamentos que nos llevan a tener una vida cristiana real, una vida cristiana plena. Este capítulo, el capítulo 4, el fundamento del cristiano, vamos a verlo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser construidos, tenemos que ser edificados. Por eso esa teoría de la predestinación y que al aceptar yo a Cristo como mi Salvador, yo ya no tengo que hacer nada más, ya no debo cambiar actitudes, ya no debo trabajar con el corazón, se echa por tierra porque dice la Escritura que yo debo de ser hecho, debo ser construido, debo de ser formado como un hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña esto con claridad, que debemos de colocar el fundamento correcto, el fundamento inamovible en nuestro edificio espiritual, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios, somos los representantes de Dios en la tierra. Y dependiendo de qué tan bueno, qué tan amplio, qué tan profundo es este fundamento, tendremos un edificio alto, tenemos un edificio fuerte, tendremos un edificio que soporte las inclemencias de la vida cristiana, porque en la vida cristiana hay sinsabores, hay desazones, hay desengaños, hay frustración, hay muchas cosas dentro de la vida cristiana, como en cualquier otro ámbito de la vida. Pero cuando uno llega al cristianismo, uno tiene la idea, al menos es la idea que nos fue sembrada, de que toda la gente que está ahí es buena, es perfecta, es santa, es pura. Cosa que por supuesto no es cierto. Es gente que está en un proceso de transformación, que todavía tiene actitudes carnales, que todavía tiene malos pensamientos, que todavía tiene malas intenciones. Entonces es gente que se está construyendo, que está trabajando su corazón, que está trabajando su vida para poder edificar algo sólido. Cuando vienen los problemas en nuestra vida, cuando se presentan situaciones difíciles dentro de la iglesia, con un hermano, con una hermana, con un líder, con un consiervo, mucha gente se desengaña y abandona el evangelio. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque su edificio, lo que construyó, el fundamento en el que fincó todo su edificio, no era un buen fundamento. De tal manera que vinieron los vientos de la desesperación, los vientos de la frustración, los vientos de los problemas, vinieron las aguas de las perturbaciones dentro de la iglesia, los cambios, los movimientos, los desaires, y entonces la persona no pudo resistirlo y entonces abandonó la iglesia. Aquí lo grave no es solo abandonar la iglesia, abandonan también el camino de Dios, porque su edificio no es alto, porque su edificio no es fuerte, no está ahí para soportar el trabajo de Dios con nuestro corazón. Dios quiere trabajar, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere que alcancemos el tamaño, la estatura, el nivel correcto para poder estar con Él en la eternidad. Sin embargo, nosotros estamos pensando en otras muchas cosas, y cuando no tenemos un cimiento, un fundamento real, un fundamento profundo, un fundamento eterno, entonces cualquier cosa nos puede mover, cualquier cosa nos puede sacar de la iglesia o incluso de la presencia de Dios. Mucha gente llega a una iglesia, se congrega, y en cuanto ve que algún hermano tiene una mala actitud o que algún líder tiene una mala relación con él, entonces dice: estos son los cristianos, mejor me voy. Y se va, y no solo abandona la iglesia, abandona el cristianismo, pero porque puso sus ojos en gente, puso sus ojos en otra cosa que no es Dios. Ese es un error que se comete muy a menudo. La gente dice: es que aquí todos debieran de ser santos. Pues empezando por ti, que estás ahí. Empezando por cada uno de nosotros. Pero uno dice: bueno, es que yo acabo de llegar. Bueno, tiene su tiempo, tiene su momento, es un trabajo, es para todos. La gente que está ahí, aunque tenga muchos años, puede estar batallando con su corazón de muchas maneras.
Aún los liderazgos, aún la gente anciana, aún los fundadores de la iglesia batallan con su corazón todos los días. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, comenzamos a construirnos como cristianos. Es cierto, acepté a Jesús como mi Salvador. Ya soy salvo. Si es que confesé con mi boca y rendí mi corazón a esa verdad, entonces yo ya nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Hay un Jesús dentro de mi corazón al cual debo de alimentar, debo de nutrir, debo de proveer de todo lo necesario para que Él vaya creciendo dentro de mí y las actitudes mías, mis actitudes personales, cada día sean menores. Es decir, yo debo de ser construido como un hijo de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Juan 1:12. Es un texto que todos conocemos. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es decir, aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador, aquellos que rindieron su corazón a esta verdad y decidieron caminar ahora bajo el gobierno de Dios, siendo hechos, siendo construidos como hijos de Dios. Vean lo que dice: todos los que recibimos Jesús es porque creímos que Jesús es nuestro Salvador. Y entonces comienza esta edificación, comienza esta construcción, comienza la obra civil, por así decirlo, dentro de nuestro corazón. Y empezamos a hacernos verdaderos hijos de Dios, porque antes de conocer a Dios éramos solamente criaturas de Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, solo son hijos de Dios aquellos que le recibieron en su corazón. Aquí lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que confesaron con su boca que Jesucristo es el Señor y rindieron su corazón a esa verdad, al Evangelio, esos son hechos hijos de Dios. Si tú estás en una iglesia y no has rendido tu corazón a Cristo, todavía te jaloneas, todavía quieres hacer lo que tú quieres, entonces tú todavía no eres un hijo de Dios. Para hacernos verdaderos hijos de Dios, el Señor Jesús nos mostró cuál debe de ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento debe de ser Él, la roca eterna. Sobre esa roca eterna debemos construir, debemos edificar nuestro edificio espiritual para permanecer a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de los vaivenes de la vida, de los tiempos de abundancia y de los tiempos de escasez. Son tan peligrosos los tiempos de escasez como los tiempos de abundancia. Cuando estamos en escasez, renegamos de Dios y decimos, ¿por qué me metí en esto? Antes me iba mejor, y la gente abandona el Evangelio. Y luego la gente que está en abundancia y que Dios está bendiciendo de gran manera, se olvida de Dios porque ya le está yendo bien. Porque cuando llegó al Evangelio, cuando llegó al conocimiento de Dios, lo único que quería es que le fuera bien económicamente. Entonces cuando ya obtiene eso, pues ya no se ocupa de Dios. Entonces es tan peligroso que estemos viviendo escasez como estemos viviendo abundancia. Esos son los tiempos que uno debe de aprender a sobrellevar, habiendo construido un edificio fuerte, habiendo construido sobre la roca eterna, para poder entender los tiempos y el mover de Dios, cuando hay abundancia y cuando hay escasez, cuando nos toca estar en la montaña o cuando nos toca estar en el valle, cuando nos toca estar en la noche espiritual o en el día resplandeciente, cuando todo va bien, cuando todo puedes entenderlo. Y cuando viene la noche no entiendes y no comprendes, y entonces tu fe decae, y perdemos la brújula y perdemos el camino y extraviamos la meta hacia donde debiéramos de haber ido, porque no fuimos construidos, no tenemos un cimiento, una base sólida en la cual apoyarnos. Veamos lo que dice la palabra, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Escuche bien, cualquiera que me oye, dice el Señor Jesús, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Oímos la palabra de Dios, vamos a los servicios, escuchamos las predicaciones, pero no lo ponemos por obra.
No practicamos lo que nos enseña y luego nos empieza a ir mal y renegamos. Pero nunca hicimos lo que Dios nos dijo que deberíamos de haber hecho. Por eso es que mucha gente se desencanta del Evangelio, porque quiere solo recibir y no está dispuesto a trabajar con su corazón, no está dispuesto a darle tiempo a Dios, a dar honra, a dar gloria, a dar alabanza, a dar reconocimiento a Dios. Solo quiere recibir. Y ese evangelio es un evangelio barato que muchos líderes están vendiendo. Es el evangelio de la prosperidad. Ven y Dios te va a bendecir. Sí, Dios me va a bendecir, pero no es todo lo que voy a tener con Dios. Dios también quiere que yo cambie. Dios también quiere que yo sea transformado. Dios también quiere que cada día me parezca yo más a Jesucristo, su Hijo amado. Que haya una transformación real en mí. Por eso vimos en las clases pasadas de salvación que, empiezo con salvación, pero tengo que alcanzar la conversión. Es decir, ser transformado de lo que yo era antes a lo que Dios quiere que yo sea hoy. Ese cambio, esa transformación se llama crecimiento. Dios quiere crecimiento. Si algo no está creciendo, si un ser vivo no está creciendo, algo está mal. Algo no está funcionando. Usted siembre una planta y si su planta no crece, revise si le está poniendo el agua correcta. Revise si tiene los nutrientes la tierra. Revise si allá abajo no hay algo que está dañando la raíz para que esto no crezca. Así es igual con el cristiano. Si usted no está creciendo espiritualmente, es porque algo no está funcionando bien. Vean lo que dice Lucas 6:48. Refiriéndose a este mismo pasaje, dice: semejante es el hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino la avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Cuando vengan los problemas, cuando vengan los sabores que el ministerio trae, tú no te vas a doblegar, te vas a levantar porque estás sustentado en la roca eterna. No estás parado en el ministerio de tu líder, ni de tu pastor, ni de tu hermano, ni de tu familiar. Estás parado en la roca eterna. Tus ojos no están puestos en el liderazgo. Tus ojos están puestos en Jesucristo, el Salvador, la roca eterna, la peña, inamovible. Entonces cuando yo construyo sobre la peña, sobre la roca, voy a permanecer a pesar de que vengan las marejadas de problemas. A pesar de que venga la escasez o que venga la abundancia, yo voy a permanecer porque mi fundamento se llama Cristo. Cristo es la roca eterna. Entonces debemos colocar, de acuerdo a lo que estamos leyendo, el cimiento correcto. Cavar hondo, quitar la tierra. Miren, aquí quiero hacer un paréntesis. Dice cavar hondo. Es decir, quito la tierra hasta que encuentro suelo firme, hasta que encuentro la roca. Cuando uno llega a las iglesias, uno se va a encontrar con la carne de la gente, con la carne de los hermanos que no han trabajado su corazón. Yo tengo que escarbar entre toda esa carne para encontrar a Cristo y en Él fundar mi vida cristiana, mi carácter cristiano, mi relación personal con Dios. Podrá caerse todo lo demás, podré ser expulsado, podré salir de esa congregación, pero voy a permanecer porque Cristo es mi fundamento. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Espero que sí. Entonces debemos de colocar el cimiento, el fundamento correcto para edificar nuestra vida cristiana. Este fundamento nos va a permitir crecer, estar en la eternidad con Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto, que es Jesucristo nuestro Salvador. Cuando en la iglesia están poniendo otro fundamento que no es Cristo, entonces estamos mal, estamos equivocando el camino. Nuestro fundamento es Cristo. Mi fundamento no son las relaciones humanas, aunque ayudan mucho, pero no es mi fundamento. No es mi amistad con el pastor o con el líder. Mi fundamento es Cristo. No es en que me gusta la alabanza o me gusta esto, me gusta el otro, porque el día que cambien de ministro de alabanza te vas a querer ir de la iglesia.
O el día que cambien de pastor te vas a querer ir porque tu fundamento es el pastor. No, es Cristo. Entonces yo necesito aprender a seguir a Cristo. Si bien es cierto, tendremos que quizá emigrar de alguna iglesia, también es cierto que siempre nuestro fundamento debe de ser Cristo. Efesios 2:21, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces yo debo de ir creciendo, debo de ir construyendo. Y mire, cuando uno construye, los que han tenido la experiencia en la construcción, uno debe de empezar por un buen cimiento. Uno debe de excavar la tierra, uno debe de sacar todo lo que está ahí, porque la primera tierra, la tierra que está a la intemperie, se degenera, se deteriora, no es firme. Yo tengo que escarbar. Y si encuentro roca abajo, qué mejor, porque entonces no se va a mover mi edificio, no se va a mover lo que estoy haciendo. Pero debo de escarbar hasta encontrar o roca o tierra firme que me permita a mí levantar el edificio correcto. Entonces debemos crecer espiritualmente para alcanzar la altura que yo quiero, que yo deseo, o la que Dios tiene para mí, el tamaño, el nivel correcto. ¿Qué es lo que Dios determinó cuando dijo que debiéramos parecernos a Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador? Mire lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo crió. Y a veces se oye un poco raro que uno diga crió en muchos aspectos, pero esta palabra crió es porque estoy usando la versión 1909 o la versión antigua de la Reina Valera. Aquí esta palabra crió no solo habla de que Dios me creó, sino que me formó, me condujo. Es como la palabra que se utiliza, dice la escritura en Génesis al principio, dice, y en el principio, todas las versiones dicen, creó Dios los cielos y la tierra. La versión 1909 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, porque criar significa, el significado de esa palabra en el hebreo original es cubrió como gallina a sus polluelos. Extendió sus alas y los cubrió. Por eso uso mucho esta palabra, crió, en vez de decir creó, porque Dios nos crió y nos crió. Es decir, no solo nos dio la vida y nos formó, sino que nos cubre con sus alas para que podamos crecer. Y entonces seamos nosotros construidos, empollados para adquirir la imagen de aquel que nos formó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató, es a saber, la persona de Jesucristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Este texto arroja luz sobre nuestro entendimiento. Dice, porque a los que antes conoció. ¿Quiénes son estos que antes conoció? Somos usted y yo. Nos conoció antes que viniéramos a esta tierra, antes que tuviéramos una vida carnal, una vida física. Éramos semillas en Dios, allá estábamos con Él, allá le conocimos. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, es decir, nos escogió para que conociésemos de las verdades eternas de Jesucristo su Hijo. Pueden verlo también en Romanos 8:30, Efesios 1, 4, 5 y 11. Efesios 1, versos 4, 5 y 11. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, fuesen hechos. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, es cierto, ya soy salvo. Ya no voy a perecer en el infierno, si es que conservo la salvación. Pero dice, para que fuesen hechos, fuesen construidos, fuesen formados, fuesen trabajados conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿a quién me debo parecer yo? ¿Al pastor? Hay muchos que tienen un pastor y están tan compenetrados con él que se quieren vestir como él, que quieren dejarse la barba como él, que quieren hacer cosas como él, porque la imagen que tienen es más física que espiritual. Y entonces quieren parecerse a su pastor. Y dicen las mismas palabras y dicen las mismas cosas porque quieren parecerse. Pero aquí estamos leyendo en este texto que nosotros debemos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo.
Yo me tengo que parecer cada día más a Jesús. Porque si mañana el pastor se equivoca, mañana el pastor cae, mañana el pastor tropieza, yo me voy a ir con él. Porque es la imagen que formé en mí y no la imagen perfecta, santa, pura, permanente, eterna de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, como podemos ver en todos estos textos, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos, es claro. Dios no quiere que nos quedemos enanos espirituales, porque Dios quiere crecimiento en nosotros. Por eso dice, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hasta que alcancemos el crecimiento necesario, el crecimiento adecuado, el crecimiento correcto. Cristo debe ser formado en nosotros para que nos parezcamos a Jesús. Y mire, se nota. De repente hay cosas que uno hacía y cuando uno viene al conocimiento de Dios y trabaja con el corazón y confiesa su pecado y va a la cruz cada día a dejar ahí sus pecados, sus enojos, sus frustraciones, sus celos, sus envidias, uno va cambiando de la forma de ser y cada día me parezco más a Jesús. Es cierto, es un proceso largo porque de Jesús a nosotros hay una distancia abismal. Sin embargo, en ese proceso debemos de estar todos. Mire lo que dice Gálatas 4:19. Está hablando Pablo y le dice a los Gálatas: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el trabajo del líder? Que Cristo sea formado en la congregación, que Cristo sea formado en nuestros congregantes, no que sean formados como yo soy, no que hagan lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, que sean formados a la imagen preciosa y perfecta de Jesucristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Así que debo ser formado como ¿quién? Como Jesús. Esa es mi meta, ese es mi camino. Esa es la dirección en la que yo debo de correr, en la que yo debo de caminar o en la que yo debo de arrastrarme hacia la persona de Jesús. Hay quien se arrastra, hay quien camina, pero hay quien corre. Y algunos hasta vuelan para alcanzar esa estatura del varón perfecto. Muchos otros, conformes con lo que tienen, no quieren cambiar, no quieren ser distintos, quieren permanecer en donde están y buscarán una iglesia y buscarán a alguien que los tenga en esa mediocridad que les gusta. Perdón si estoy pisando algún callo, pero así es. Aquí estoy bien, no tengo más esfuerzo, no tengo más cosas que hacer, ya tengo un lugar, ya tengo mi banquita, mi pedacito de banca, ahí me siento y ahí puedo permanecer el tiempo que yo quiera. Nadie me va a correr de aquí. Y te conformas con eso. Pero quiero decirle una cosa, Dios el Padre Eterno no va a aceptar ningún cambio o ningún crecimiento que no sea hacia la persona de Jesús. Tú puedes decir, es que yo ya ahora soy mejor, ya soy mejor que mi vecino. A Dios no le importa eso. Lo que Dios quiere es que cada día te parezcas más a Jesucristo su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Es que ya hablo como el pastor. Lo que Dios quiere es que cada día seas más como su Hijo Jesucristo. Es que cada día hago las cosas hasta las mismas muecas que hace mi líder. Dios no quiere eso. Dios quiere que cada día te parezcas más a Jesucristo, nuestro Salvador. Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Ok, aquí vale la pena hacer otro paréntesis. Hay una línea de pensamiento, una doctrina en muchas iglesias donde, ok, ya soy salvo, yo ya soy salvo, confesé que Jesús es el Señor y ya todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ya no me preocupo, yo ya soy salvo. No tengo que trabajar el corazón, no tengo que cambiar actitudes, Dios ya me salvó. Pero aquí es muy claro, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, nos escogió, nos predestinó, nos seleccionó. Pero no nos seleccionó para que fuésemos solo salvos. Dice, para que fuésemos santos, apartados, limpios, puros, perfectos, sin mancha.
libres de enojos, de celos, de iras, de contiendas, de pleitos, de disensiones. No nos salvó para que nos conformemos con la salvación, dice, para que fuésemos hechos santos, sin mancha delante de Él, en amor. Que seamos perfectos en amor. Ya comentamos que los 613 mandamientos de la Torá, los 10 mandamientos del Éxodo, los 2 mandamientos del Nuevo Testamento se pueden condensar en un solo mandamiento: el amor. Por eso dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor. Entonces, es un proceso en el que yo debo de entrar. Es un proceso terrible de transformación al que yo me enfrento. No es algo sencillo. Tengo que cambiar mis maneras, tengo que cambiar mis formas de actuar, mis formas de pensar, mis formas de vivir, para que cada día actúe más yo como Jesús. Mi pastor Hugo Zafra solía decir, cuando le decíamos, hermano, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Él decía, muy fácil, cuando estés en una disyuntiva, piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí tienes tu respuesta. ¿Qué haría Jesús? ¿Vino la suegra, le pongo cara o la recibo amablemente, trabajando y doblegando mi orgullo y trabajando mi corazón? ¿Qué hago? ¿Qué haría Jesús? Sonreiría y la recibiría con amor. Yo no. Es que a mí me ha hecho muchas cosas, sí, pero Cristo debe ser formado en mí, debe ser transformado mi corazón. Si no, decía mi pastor, ¿dónde está Cristo? No se nota que Cristo esté en ti. No se nota que hayas sido salvado, redimido, comprado con la sangre de Jesucristo. Porque tus actos, tus reacciones siguen denotando que el que reina en tu corazón es tu hombre carnal, es tu orgullo, es tu vanidad, son tus celos, es tu carne la que está reinando, es la que gobierna. No está gobernando Jesús. Cada que me enojo, quien gana es la carne. Cada que echo pleito, quien echa pleito es la carne. Cada que no perdono, es la carne la que se está imponiendo. Puedo justificarlo de 1000 maneras, pero es la carne la que prevalece. ¿Sigues enojado con alguien que te lastimó o que te dañó? Es tu carne la que está ganando. Yo sé que no es fácil perdonar, pero uno tiene que intentarlo, uno tiene que hacerlo. Hay muchas iglesias que buscan el sano esparcimiento, la comodidad de la feligresía, con actividades que promueven convivencia para darle al congregante paliativos, sustitutos de lo que el mundo ofrece, para que el congregante no extrañe la vida social que el mundo le daba, para que el congregante no extrañe muchas cosas que el mundo le ofrece. Y lo que estamos haciendo es que estamos sacando de contexto las cosas, porque lo que Dios quiere, según hemos leído ya, es el crecimiento espiritual del individuo y como resultante de ello el desarrollo colectivo de las congregaciones. Nosotros no estamos en la iglesia liderando para que la gente haga cosas similares a las que hace en el mundo. Estamos aquí para enseñarles palabra de Dios, para enseñarles a caminar con Cristo, para enseñarles a transformar su corazón, para que cada día sean mejores, para que lleven en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, impresiones de la palabra de Dios que les van a transformar la vida, que los van a hacer mejores personas. No estamos ahí para entretenerlos, no estamos ahí para darles paliativos, para darles remedios mundanos para que no se vayan. Estamos ahí para enseñarles la palabra de Dios. Entonces, a veces equivocamos. Yo sé de casos donde ya hay discotecas o antros, entre comillas, yo me quedé en las discotecas, pero antros donde se vende cerveza light, cerveza cero alcohol, se pone música cristiana y los jóvenes bailan y se relacionan con luces, con humo, con estrobos, tratando de decirle al joven, mira, también en los cristianos podemos hacer desmanes, también los cristianos podemos hacer estas cosas sanamente. No es a lo que nos llamó el Señor. No nos llamó a darles algo similar a lo que el mundo les da. Estamos llamados para enseñarles lo que solo Jesucristo puede darles, lo que solo la palabra de Dios puede construir en ellos. No estamos ahí solamente para entretenerlos o para jalarlos. Si bien es cierto que al inicio uno tiene que acercarse a la persona para llamarlo, para acercarla a Dios, al principio es así, pero de una vez que acepta a Cristo, debe de ver la realidad de la vida cristiana.
porque si no, estamos trayendo gente que no va a permanecer, porque va a querer estar siempre en la fiesta. ¿Cuántos cristianos hay que están en las congregaciones porque se convive muy bonito, porque después del servicio se come y se hacen tantas cosas y se juega, y eso es lo que realmente les gusta? Es cierto, en un inicio eso funciona, pero si no los llevamos a engancharse de Cristo, a conocer de Él, tarde o temprano se van a ir. Cuando la gente extraña la vida social que el mundo le daba, querrá eso en las iglesias y buscará iglesias que le permitan hacer lo que el mundo le permitía hacer. Ese no es el crecimiento que Dios quiere. Dios quiere que el crecimiento sea en cada persona. Dios quiere que cada uno crezcamos, que cada uno caminemos, que dejemos nuestra pasada de manera de vivir, porque nos queremos traer a la vida cristiana lo que antes hacíamos, lo que me gusta, lo que me agrada. No fuimos predestinados para hacer lo que queremos, sino para ser santos en obediencia a la verdad, esta verdad llamada Jesucristo nuestro Salvador. Todos los que están en pro de la predestinación y que dicen, pues yo ya fui predestinado, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada más. Sí, tienes que hacerte santo, porque no fuimos predestinados para hacer lo que queramos, sino para ser santos y obedecer a la verdad llamada Jesús. Amén. Ahora, Primera de Pedro 1:22. Dice, Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. ¿Cómo va a ser purificada mi alma? ¿Sí? Con la sangre, con el fuego, con el agua, con los elementos que el Señor me da en su palabra, espiritualmente hablando, por supuesto. Pero, ¿cómo se van a purificar? En obediencia a la verdad. Es decir, Dios me salvó para que yo sea obediente a la verdad. No para que yo haga mi propia verdad, no para que yo haga mis propias decisiones y acomode el evangelio a lo que a mí me gusta, sino debo obedecer la palabra de Dios que es verdadera. Por eso Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad, a Él debo obedecer, Él debe ser formado en mí. Y no debo de caminar en la dirección que a mí me parece mejor o la que me conviene más, la que me permite hacer esto y aquello. No sé si me estoy explicando, pero es importante que nosotros entendamos que yo fui rescatado del mundo, fui rescatado de mi manera de vivir, fui rescatado del infierno y de la muerte para hacer lo que Dios quiere que yo haga, no para que yo haga lo que a mí se me pega la gana, lo que yo quiero. Los que se conforman con la salvación por una predestinación no alcanzarán a ver el resplandor, el brillo de quienes fueron más allá buscando la santidad. Hoy se les permite a la congregación ser y hacer como mejor les parezca, siempre y cuando se sigan congregando, siempre y cuando diezmen, participen en las actividades. Esto no reditúa beneficios al congregante, pero sí pone en riesgo su crecimiento y por lo tanto, ¿dónde va a pasar el congregante su eternidad? Por eso debemos de poner el fundamento correcto, porque no está en juego la salvación, está en juego dónde el congregante va a pasar la eternidad. A veces por ignorancia creemos que todos vamos a estar en el mismo lugar. Todos creemos que vamos a estar en el cielo como angelitos, en una nubecita tocando un arpa, porque es la idea que nos vendieron desde el principio. Sin embargo, la realidad es que yo necesito tomar mi cruz cada día para seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Dice Apocalipsis 14:4. Debo seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Y por dónde caminó el Cordero? ¿Por dónde caminó Jesucristo? Caminó en obediencia a la verdad, haciendo la voluntad de su Padre. Así debemos caminar nosotros, porque la esposa sigue al Cordero por donde quiera que va. Ahora nuestro texto que tenemos en Iglesia Cristiana El Camino de la Cruz, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La realidad bíblica es que no todos seremos esposa del Cordero, como muchos dicen, como muchos creen. Pues no nos levantaremos o nos vamos a levantar con glorias diferentes según el crecimiento de cada quien. Porque mire, una persona
que se santifica, que deja los vicios, que deja los odios, los resentimientos, que perdona, que trabaja su corazón, ¿le parece que esté en el mismo lugar que una persona que no dejó sus vicios, que no dejó sus odios, que no dejó sus resentimientos? Obviamente no van a estar en el mismo lugar. Dios es misericordioso, sí, pero también es justo. Es un Dios justo. Vean lo que dice 1 Corintios 15:40 al 42. Y va usted a entender por qué le estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque no vamos a estar todos juntos. Porque lo que se está jugando no es solamente mi salvación, sino cómo voy a pasar la eternidad. Y el que solamente alcance salvación cuando vea a la esposa del Cordero va a decir: yo pude haber estado ahí, pero no quise. Y la diferencia será tan grande como del día a la noche. Vean lo que dice 1 Corintios 15:40 al 42. Dice: y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrestres. Hasta aquí no nos dice mucho, pero está diciendo que va a haber cuerpos celestiales, o va a haber glorias celestiales y glorias terrestres. Ya está hablando de dos niveles ahí. 41. Otra es la gloria de sol, que está en el cielo, por supuesto. Otra la gloria de luna, que está en el cielo, por supuesto. Y otra la gloria de las estrellas, que está en el cielo, por supuesto. Porque una estrella, dice más adelante, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Y usted dice: bueno, aquí no me dice nada. Ahora leamos el 42. Y entonces vamos a entender perfectamente. Verso 42 dice, 15:42 dice: así también es la resurrección de los muertos. ¿Cómo vamos a resucitar a la eternidad? Vamos a resucitar con glorias diferentes. Unos con gloria de sol, brillantes. Otros con gloria de luna, pálidos pero visibles. Otros con gloria de estrella, muy brillante en el cielo, o algunas muy tenues en el cielo. Vamos a despertarnos, vamos a levantarnos con glorias distintas. ¿De qué depende con qué gloria me voy a levantar? Depende de mi crecimiento espiritual. Es decir, ¿cuánto creció Jesucristo en mí? ¿Cuántas de las actitudes de Cristo ya están en mí? ¿Cuánto despojamiento hubo de mi hombre carnal para que Cristo tomara el lugar en mi ser y transformara mi vida? De eso va a depender la gloria. No puede tener la misma gloria el malhechor que estaba ahí crucificado junto con Jesucristo, el que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No puede estar ese malhechor que de alguna manera fue salvo en el último momento de su vida, que por ejemplo Pablo o Pedro o Juan, que fueron atormentados por el evangelio, que caminaron en rectitud y que buscaron a Dios, que predicaron la palabra, que llevaron salvación a muchos. No pueden estar en el mismo lugar, porque Dios sí es misericordioso, pero también es justo. Entonces aquí queda claro que hay glorias diferentes para la resurrección. Unos se van a levantar con gloria de sol, otros con gloria de luna, otros con gloria de estrella. Como ya hemos visto, nos vamos a levantar o resucitaremos con la gloria que hayamos alcanzado, según nuestro crecimiento espiritual. La esposa del Cordero es madura, tiene crecimiento, no es caprichosa, ni está llena de actitudes infantiles, ni de rebeliones. Ha crecido porque ha seguido al Cordero por donde quiera que Él va. Sea placer o sea dolor, la esposa ahí está. No importa lo que tenga que vivir, abundancia o escasez, ahí está. No importa si es criticada o no es criticada, ahí está. No importa si es menospreciada o si es rechazada, ahí está, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. No importa si es calumniada, va tras el Cordero. No reniega, ni quiere tomarse descansos en su caminar con el Señor. Hay gente que dice: me voy a tomar un año porque el trabajo en la iglesia es pesado y ya no quiero, un año voy a descansar. Y se va a descansar un año.
La esposa del Cordero no, la esposa del Cordero sigue al Cordero por donde quiera que va, ni tampoco dice, hermanos míos, ¿qué creen? El próximo domingo es el cumpleaños de mi hija, así que voy a cerrar la iglesia, no hay servicio esta semana, nos vemos hasta la que sigue. La esposa no se toma descansos, porque Jesucristo no se toma descansos. Y la esposa sigue al Cordero por donde quiera que va. Si estamos haciendo esto, es que no hemos entendido de qué se trata. No hemos entendido de qué se trata ser un ministro del Evangelio. No hemos entendido de qué se trata ser un hijo de Dios, ser un cristiano. No lo hemos entendido. La esposa no reniega, ni quiere tomarse descansos en su caminar con el Señor por el angosto camino, por el minado camino del Evangelio, porque es un camino minado. Los mismos hermanos, tus mismos consiervos, tus mismos líderes te ponen minas en el camino para que no avances, para que no camines. Pero el que puso sus ojos en Cristo seguirá adelante, no importando lo que se encuentre en su camino. Va a seguir adelante, va a seguir caminando, va a seguir esforzándose por tener una vida santa, una vida que se parezca cada día más a la preciosa vida de Jesucristo nuestro Salvador. Jesús, nuestro Rey amado, el esposo amado, no va a casarse con una niña espiritual, voluble, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, caprichosa, egoísta, que tiene matriz infantil, que no puede engendrar vida, que no ha parido, como dice Gálatas 4:19, no ha parido nuevos cristianos a través del Espíritu Santo, es una niña espiritual. Vean lo que dice Cantares 8:8. Cantares 8:8 dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Qué haremos cuando se diga de nuestra hermana que no tiene pechos, que es una niña? En cambio, la esposa del Cordero tiene pechos para amamantar a otros, para criar a otros, es madura, sabe parir. El parir es doloroso. Hay gente que no quiere sufrir, que no quiere padecer, que va a la iglesia y en cuanto algo se torna difícil, ya no quiere hacerlo, porque no está acostumbrada al dolor. La esposa sabe parir, sabe de dolor, sabe de contracciones. Tiene frutos del Espíritu Santo la esposa. No está llena de hojas de apariencia como aquella higuera que vimos en Mateo 21:19. No, la esposa está llena de frutos. Puede alimentar a otros. Y vean lo que dice Cantares 7:7, refiriéndose a la esposa. Dice, y tu estatura es semejante a la palma, y tus pechos a los racimos. Entonces ha crecido la esposa, es alta y tiene pechos como racimos, tiene frutos para alimentar a otros. La esposa ha crecido, no es una niña sin frutos, no es una niña caprichosa, no es una iglesia titubeante, no es una iglesia de conveniencia, no es una iglesia de caprichos, de comportamientos volubles. Hoy voy, mañana no voy. Es una esposa que sigue al Cordero por donde quiera que va. Y vean lo que dice Cantares 6:8. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, es decir, sin número, son muchas. Dice en el 9, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Vieron a las doncellas y llamaron-la bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Porque es diferente. Cuando venga la resurrección de los muertos y todos nos levantemos con la gloria que habremos de tener, los que apenas alcanzaron salvación, como las doncellas, dirán, bienaventurada. Y las reinas y las concubinas alabarán y dirán, es cierto, ella caminó por donde el Cordero caminó. Ellos podían haberlo hecho, pero no quisieron. Se quisieron conformar con poco y no van a formar parte de la esposa. Aquí es muy claro en Cantares. La esposa del Cordero no tiene que ver con filiaciones, no tiene que ver con denominaciones, con membresías, con iglesias o grupos religiosos. La esposa del Cordero tiene que ver con crecimiento y madurez espiritual. La esposa es madura, por eso es esposa, está preparada para casarse. Por ello nuestro trabajo como líderes, los que estamos en un liderazgo pequeño
o grande, porque hay unos que tenemos un liderazgo muy pequeño, hay gente que tiene un liderazgo muy grande, qué bueno. Pero nuestro trabajo, sea el tamaño del líder que seas, es forjar, es construir a los cristianos de nuestra congregación para que alcancen los esponsales con el amado Jesucristo. Y eso no lo vamos a lograr entreteniendo a la congregación, dándole paliativos, dándole actividades que el mundo les puede dar. Nosotros no estamos para darles lo que el mundo puede darles, estamos para darles lo que solo Cristo Jesús puede darles. Confesando, que ellos confiesen su pecado, que se aparten del mal, para que Cristo sea formado en ellos y Cristo crezca dentro de ellos. Nuestro liderazgo nos constriñe, nos compromete a pelear por ellos en oración para que Jesucristo sea formado en cada uno de ellos. Mire lo que dice Gálatas 4:19, hijitos míos, dice Pablo, vuelvo a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los líderes tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que llevar nuestra petición por cada congregante delante de Dios hasta que Cristo sea formado en cada uno de ellos. Pongamos pues el fundamento que es correcto para edificar un correcto carácter cristiano, una vida devocional correcta en nuestros congregantes. Mire lo que dice la palabra en 1 de Juan 5:7-8. Dice así la palabra de Dios: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan en uno. Entonces, quienes dan testimonio en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los que dan testimonio en la tierra son el Espíritu, la sangre y el agua. Es decir, necesitamos estos 3 elementos, estas 3 experiencias, la sangre, el fuego y el agua, o el agua, la sangre y el fuego, para que nosotros podamos ser testigos, ser testimonio viviente de Cristo. Por eso, ese es nuestro fundamento, porque vamos a ser testigos, vamos a representar a Cristo para los gentiles, para la gente que no le conoce. Somos el testimonio viviente de lo que Dios puede hacer a través de la sangre de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo y las aguas de su precioso nombre, las aguas del bautismo. Amén. Vean lo que dice Hechos 1:8. Dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque a través de estas experiencias de la sangre, es decir, de la salvación, de la limpieza, de la santificación, de la purificación de la sangre, a través del fuego del bautismo del Espíritu Santo y a través del bautismo en agua, seremos testigos delante de muchos. Mire, entonces debemos ser formados en espíritu, en sangre y en agua para predicar el Evangelio y ser testimonio a todos los hombres que no conocen al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son los 3 que dan testimonio en el cielo. No hay un orden lógico, no podemos decir tiene que ser de esta manera, primero el agua o primero el fuego o primero la sangre. Sin embargo, generalmente lo primero con lo que nos encontramos al conocer de Dios es con la sangre del Señor Jesucristo. En el tabernáculo de Moisés, cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones para edificar un tabernáculo, dice la Escritura en Éxodo 25:40 que Dios le mostró a Moisés el tabernáculo celestial, el tabernáculo que está allá en los lugares de Dios. Dios se lo mostró y le dijo: harás un tabernáculo como el que viste allá, donde yo te llevé. Así vas a hacer un tabernáculo en la tierra. Tabernáculo es un lugar de reunión, es un edificio temporal, es un lugar donde hay comunión con Dios. Nosotros somos ahora
templo del Espíritu Santo. Así que nosotros debemos edificarnos, construirnos como un tabernáculo viviente para dar testimonio de Cristo, para tener una relación personal con Dios, y Cristo se ha formado en nosotros, y como testimonio otros sean alcanzados por este testimonio nuestro de la sangre, del fuego y del agua. Entonces Dios le mostró este tabernáculo a Moisés, y Moisés lo reprodujo en la tierra tal como lo vio en el cielo. Y cuando entraban por la puerta del tabernáculo, lo primero con lo que la gente se encontraba era con el altar de sacrificio o el altar de metal. Era un altar bastante grande donde se sacrificaba a las víctimas. Ahí había sangre. El sacerdote estaba lleno de sangre. El mueble estaba salpicado de sangre. El piso estaba derramado de sangre. La congregación que ahí entraba era salpicada con la sangre. Así que aquello era un lugar lleno de sangre. Cuando nosotros tenemos el primer encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador, lo primero que se nos enseña es que la sangre nos rescató, que la sangre de Jesucristo nos compró, que la sangre de Jesucristo nos reconcilió con el Padre Eterno, hizo expiación de nuestro pecado a través de su sangre. Ese es el primer encuentro que tenemos. Es cierto, para que este encuentro se dé, el Espíritu Santo tuvo que haber trabajado, el Padre tuvo que haber trabajado en nosotros. Pero la primera impresión visible es la sangre de Cristo. Mire, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, para que lo reciba necesita forzosamente dejar la locura de la necedad para entrar en cordura, entrar en sabiduría. El Espíritu Santo redarguye de pecado al hombre para que acepte a Jesús como su Salvador. Pero el hombre no puede conocer a Jesús si antes el Padre no lo revela. Así que el Padre revela al Hijo, el Espíritu Santo redarguye y aceptamos entonces a Cristo como Salvador. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, entonces Cristo nos revela al Padre Eterno. Así es como funciona. Los tres trabajan juntos. Entonces, cuando se entraba por esa puerta, lo primero que se veía era la sangre, figura del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hebreos 9:28. Esto es para que el cristiano de hoy, la primera experiencia con Dios, es el encuentro del hombre pecador con quien murió por él en la cruz del Calvario, para rescatarnos del infierno y de la muerte. ¿Cómo nos rescató del infierno y de la muerte? Según Apocalipsis 1:18. ¿Cómo nos rescató? A través de un cambio que debe operar en mí, en mi manera de vivir, según Efesios 4:22. Porque fui rescatado de mi pasada manera de vivir por esa sangre, para que yo no vaya al infierno y a la muerte. Fui rescatado de mi pasada manera de vivir. La versión Reina Valera 1960, pongo esta versión en este caso específico porque aquí habla de la manera de vivir. Mire lo que dice, Primera de Pedro 1:18 y 19, Reina Valera versión 60. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué fui rescatado? Para que yo no vaya al infierno y a la muerte, tengo que ser rescatado de mi pasada manera de vivir. Es decir, si yo no dejo mi pasada manera de vivir, me voy a ir al infierno, porque por esa manera de vivir es que voy camino del infierno. Hasta que Cristo viene y me muestra una manera diferente de vivir. Yo cambio de vida y entonces ya no voy al infierno y a la muerte. La boca del infierno se cerró para mí. La muerte no tiene poder sobre mí. Porque dice la Escritura que los que morimos en Cristo solo dormimos, esperando el día de la resurrección de los muertos, donde nos levantaremos con las glorias diferentes, gloria de sol, gloria de luna, gloria de estrella. Fui rescatado de mi pasada manera de vivir, esa que muchos quieren conservar en su relación con Dios, esa que muchos quieren traer al Evangelio y no dejan sus maneras de vivir, ni de pensar, ni de actuar. Y hay quienes, por ejemplo, dicen, bueno, es que así soy yo, soy una persona difícil, ¿qué quieren? Aguántenme así como soy. No, esa es mi pasada manera de vivir. Hoy tengo que vivir de una manera. Hay quien dice, pues es que así soy, ¿y qué? Pues, ¿qué importa? Así me amó Cristo. Claro, así te amó Cristo, pero te está llamando a que dejes conforme a la pasada manera de vivir, la que aprendiste de tus padres. Y entonces vivas ahora como Cristo nos quiere que vivamos.
dejar mi pasada manera de vivir, dejar lo que fui para hacer lo que Cristo quiere que yo sea, para que yo no vaya ni al infierno ni a la muerte. Es difícil, yo lo sé, dejar nuestro mal carácter, dejar nuestras cosas. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. Pablo, un hombre recio, un hombre duro, un hombre de temperamento fuerte, bravo, era Pablo. Y cuando recibió a Cristo, no dejó de ser así, pero ahora era bravo, aguerrido para predicar el evangelio, para hablar las verdades de la palabra, para sacar al pecador de sus malos pensamientos. Era aguerrido, era bravo, era determinado. Siguió siendo igual, pero ahora en función de Cristo. Antes golpeaba y azotaba a los cristianos, los perseguía y los mataba. Ahora los defendía hasta la muerte. Defendí el evangelio hasta la muerte. Se tiene que operar un cambio. No puedo decir, es que yo así soy y ni modo. Y me voy a quedar así, me voy a morir así. No se vale. Porque precisamente dice la escritura aquí en 1 de Pedro 1:18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. De tu vacía manera de vivir. De esa manera de vivir que no daba frutos, que no ayudaba, que no nutría a nadie. Fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Salvador. Así que no se vale decir, pues es que así soy, ni modo. Así es mi carácter y es mi temperamento. No lo puedo controlar. Sí puedes. Con la sangre preciosa de Cristo, trabajando y confesando cada día, llevando tu cruz, crucificando tu carne cada día, puedes cambiar de manera de ser, puedes cambiar de manera de vivir. Se puede lograr. Yo soy un testigo de que eso es real, de que eso es verdadero. Por lo que queda claro que no debo solamente de aceptar a Jesús como mi Salvador. También debo cambiar de vida, es decir, crecer espiritual y moralmente para alcanzar la conversión, la transformación de mi vida, de mi actuar, de mi pensar, de mi sentir. Dios, a través de su palabra, nos enseña. Y si pudiéramos resumir de qué se trata el evangelio, se trata de cambio, se trata de transformación, se trata de dejar de ser lo que fui para ser ahora lo que Dios quiere que yo sea. Cristiano que no está cambiando, cristiano que no está creciendo, es cristiano que está estancado. Está atorado en algún lugar, está atorado en algo y no puede crecer. O bien el pecado lo tiene atado y él no quiere soltarlo, o hay algo que lo está atorando, algo que no le permite el crecimiento correcto. No importa si eres un congregante, no importa si eres simpatizante, no importa si eres líder, si eres ujier, si eres diácono, si eres pastor, si eres músico, si eres levita, si eres profeta, si eres apóstol, si eres evangelista, no importa. Debe haber un cambio en tu vida. Debes dejar en cuanto a tu pasada manera de vivir ese viejo hombre que está viciado conforme al error. La gente, lo vemos y lo podemos ver en los cristianos. Muchos dicen, yo soy muy paciente, pero en cuanto me llegan al límite, entonces sí exploto y hago barbaridades. Entonces no estás teniendo un cambio, solo estás reprimiendo y necesitas ser cambiado. Cuando un día que hablemos de enojo lo vamos a ver, pero la gente dice, de hecho la psicología te enseña a manejar tu enojo. Yo les digo, no, el enojo hay que llevarlo a la cruz del Calvario. Porque si lo manejas un día vas a fallar y te vas a descarrilar. Les pongo el ejemplo de este piloto, Ayrton Senna da Silva. En su momento el mejor piloto del mundo, muy hábil, sabía manejar muy bien esos coches de alta potencia, de alta velocidad. Y un día en una curva perdió el control y se mató. Así pasa cuando tú quieres manejar el enojo. Un día, una pequeña cosa te va a hacer que pierdas el control y vas a ser capaz de hacer una barbaridad. El enojo hay que llevarlo a las plantas de Jesucristo, hay que llevarlo a la cruz del Calvario, confesarlo delante de Dios y dejarlo ahí. El enojo es una de las cosas con las que más batallamos los seres humanos y hay que aprender no a manejarlo, sino a entregarlo a los pies de la cruz. Por eso el texto que decíamos, toma tu cruz cada día. Toma tu cruz, crucifica lo que tienes que crucificar cada día para que Cristo sea formado en ti, para que tengas el crecimiento,
para que tengas el cimiento correcto, para que tengas el fundamento para edificar alto, para edificar un ministerio alto. No un ministerio que esté salpicado, que esté carcomido en sus varillas, en su concreto, por tus malas actitudes, por tus malos comportamientos, por tus vísceras, por tus decisiones viscerales, por tus entrañas, por tus actitudes carnales. No, que sea un edificio limpio, puro, perfecto, construido sobre la roca eterna llamada Jesucristo nuestro Salvador, con bloques sólidos de la palabra de Dios, adheridos, cohesionados con el poder del Espíritu Santo, para que podamos tener un edificio alto y agradable, para que Dios sea manifiesto a través de nosotros y la gente pueda ver en nosotros a la persona de Cristo, y que no nos vea a nosotros, que vea a la gente a la persona de Cristo. Eso es más importante. Por eso es que necesitamos poner el cimiento que es correcto, poner el cimiento adecuado, que es la roca eterna, Jesucristo. Conocer de la sangre, practicarla, vivirla, que sea parte de nuestra vida, del fuego del Espíritu Santo y del bautismo en las aguas del Señor Jesús. Es el tiempo de trabajar, es el tiempo de caminar. No estamos aquí sentados en este cautiverio en el que estamos por la pandemia. Estamos aquí para crecer. Dios abrió este tiempo para que tú recapitules, para que yo recapitule, para que nos confrontemos y digamos qué estoy haciendo mal, qué debo de hacer a partir de ahora. Si estos encierros y este cautiverio no te hacen cambiar, yo no sé qué te va a hacer cambiar. Si ver a la gente que muere en las calles, si ver el clamor de todos aquellos que se están perdiendo no te mueve, yo no sé qué te va a mover. Pero Cristo quiere crecer dentro de ti. Permítele al Hijo de Dios meter su mano en tu corazón y transformar tu vida. Y que dejes en cuanto a la pasada de manera de vivir al viejo hombre que está viciado, que está corrupto, que su tendencia es al mal, al pecado. Y deja que Cristo te transforme para que seas hecho una verdadera nueva criatura en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias hermanos. Es un día especial hoy porque Cristo está con cada uno de nosotros. Dijo que no nos dejaría ni nos desampararía. La Iglesia Cristiana, el Camino de la Cruz, les agradece a través de un servidor, el pastor Juan Horta, que nos hayan escuchado. Espere la siguiente entrega de esto. Estamos hablando del fundamento. Vamos a entrar con el primer fundamento, que es la sangre de Jesucristo. Gracias por su atención. El Señor los bendiga y los guarde. Le pido a Dios por cada uno de ustedes. Señor, guárdalos y bendícelos. Todos los que están oyendo, Señor, guárdalos. Acércalos a ti, Padre amado. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dios les bendiga.